Revive. 5000 años después del colapso de la humanidad, los jugadores representarán a líderes de distintas tribus que irán explorando el mundo en busca de nuevos seguidores y queriendo descubrir los secretos del pasado. Este juego se juega por turnos y en cada turno cada jugador va a tener 2 acciones disponibles. Para sus acciones podrá escoger cualquiera de las opciones que se ven acá e incluso podría realizar 2 veces la misma acción. También es posible que el jugador decida descansar, en cuyo caso va a realizar los pasos que se muestran acá y no podrá realizar ninguna de estas acciones. Jugar una carta. Al principio de la partida cada jugador recibe un set de cartas iniciales que estará compuesto por 6 cartas con la misma letra. En este caso yo tengo las cartas con C. Estas cartas nos van a otorgar ya sea recursos, por ejemplo aquí en la parte de arriba de cada carta me da recursos, o bien algún tipo de acciones como intercambiar un recurso por otro, obtener un chip, avanzar en mi marcador de progreso, obtener comodines y obtener algunas acciones especiales de mi tribu, etc. Cuando decidas utilizar una carta deberás escoger alguna de las que tengas disponible boca arriba en tu área de juego. Entonces deberás decidir si utilizas la acción superior de la carta o bien la inferior. Y qué acción puedes utilizar depende de dónde la coloques al costado de tu tablero personal. Porque tu tablero personal tiene 2 posiciones para cartas arriba y 2 posiciones para cartas abajo, a las cuales se añade una que podrías desbloquear si es que desbloqueas esa habilidad de tu tablero personal. Las cartas que se coloquen arriba siempre van a activar el efecto arriba y las cartas que se coloquen abajo siempre van a activar el efecto abajo. Además, en cada una de estas posiciones es posible agregar estos chips que podrían hacer que tu acción fuese aún mejor. Por ejemplo, si yo agregase esta carta aquí, no tendría un beneficio extra, pero si agregase esta carta acá, como la carta es verde, recibiría, además de la acción que me otorga, 2 libros de bonificación, puesto que estos chips interactúan con las cartas de color verde. Así, por ejemplo, en este sector de acá, si yo agregase una carta gris, recibiría todos esos beneficios. Obtener un chip es tan simple como que vamos a escoger uno de los 5 chips que estén en la oferta, lo vamos a tomar y lo vamos a colocar en una casilla de nuestro tablero personal. En este caso yo ya tengo muchas casillas utilizadas, pero por ejemplo podría utilizar esta casilla de acá, o bien podría utilizar esta. En caso de que yo utilice una casilla con un ticket, voy a recibir de inmediato el beneficio que me otorga ese chip una vez, y a partir de entonces lo utilizaré cada vez que en este caso coloque una carta gris o una carta amarilla en esa casilla. También está permitido colocar chips en esta casilla del costado, aunque esto no está activado todavía en mi tablero personal. La ventaja de esta casilla de acá es que yo podré colocar la carta con cualquier orientación, es decir, la casilla del costado no me exige tenerla en la parte de arriba ni en la parte de abajo, sino que yo escojo cuál voy a colocar. Además, existen algunas cartas como esta carta de acá que me va a permitir, por ejemplo, colocar esta carta acá, activarla y recibir su beneficio. Y luego en otro turno yo podría colocar otra carta aquí y si la carta coincide en color, entonces voy a poder activar el beneficio de la carta que acabo de colocar más la de la otra, siempre y cuando que tenga esta ramita. Si la carta no coincide en color, entonces simplemente activo el beneficio de la carta nueva. Cada tribu tiene una habilidad especial que se activa con esta acción de acá, la cual está descrita en tu tablero de jugador, para lo cual vas a tener que remover una de estas fichas. En caso de que ya no te queden fichas, podrás seguir realizando la acción, pero ya no remueves más fichas y como dije, las acciones son todas diferentes dependiendo de la tribu. Si decido utilizar mi switch, lo que haré será verificar que lo tengo activo y lo bajaré. Entonces, en el juego básico lo que podré hacer es coger un recurso de elección, pero si ya hemos finalizado la campaña, lo que podremos hacer es mirar los tableros de los otros jugadores y escoger cualquier acción que ellos tengan disponibles. Por ejemplo, yo podría decir intercambiar estos recursos por 4 puntos de victoria o bien tal vez recibir esos recursos que están ahí. Las acciones de explorar, construir y repoblar me van a permitir interactuar con el tablero e ir agregando las piezas que ustedes ven aquí y que es la escena al final de una partida. Al principio de la partida, sin embargo, la mayoría de las losetas mostrarán su cara de nieve y solo estará explorada el área central. A partir de este círculo que tenemos al medio del tablero y desde donde está emergiendo la civilización, vamos a poder desplazarnos. Para realizar cualquiera de estas acciones debemos tener en cuenta que nuestra distancia debe ser pagada con comida, es decir, por ejemplo, como inicio aquí al principio de la partida, si quiero establecerme acá, la distancia entre este hexágono y este es 0, por lo cual no pago nada. Pero si yo quisiese salir de aquí hacia el hexágono de acá, entonces tendría que pagar 2 porque estoy pasando por 2 hexágonos. Sin embargo, una vez que ya he colocado una pieza de madera sobre el tablero, voy a tener que desplazarme a partir de esas piezas de madera y me olvido del hexágono central. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese construir una casa, digamos que acá, entonces tendría que pagar 1, 2 y luego podría construir una casita acá. Veamos entonces en qué consisten estas acciones. La acción de explorar significa que yo voy a tratar de dar vuelta una de estas losetas, para lo cual voy a pagar lo que se indica, que generalmente es un coste en comida
y en conocimiento. Por ejemplo, este cuesta 2 comidas y 2 conocimientos, mientras ese cuesta 5 comidas. Luego debo pagar el coste que me implica la distancia. Si yo fuese este jugador y quisiese dar vuelta esta loseta, no tengo un coste de distancia, pero si fuese ese jugador y quisiese dar vuelta esta loseta, entonces sí tendré un coste de 1 porque tengo que pasar al menos un hexágono para llegar a esta loseta. Entonces, pago la comida del desplazamiento y luego pago lo que me indique la loseta. En este caso acá voy a recibir 4 puntos de victoria que avanzo de inmediato en ese marcador de allá, y además voy a recibir una carta ya sea de la oferta o la superior del mazo que me van a llegar directamente a mis cartas disponibles. Entonces voy a poder dar vuelta a la loseta y orientarla como yo desee. Por supuesto, si es que yo soy ese jugador, me va a convenir orientarla así. ¿Por qué? Porque va a tener un beneficio que ya les voy a explicar. La acción de construir permite colocar los asentamientos que tenemos en nuestro tablero de tribu sobre el tablero principal. Existen dos tipos de asentamientos, los pequeños y los grandes, los cuales tienen un coste de 3 engranajes o 5 engranajes respectivamente. Cuando yo quiera colocar, ya dije que va a depender de la distancia. Por ejemplo, si yo quisiese colocarme en este espacio de acá, entonces como soy el jugador marcado, tengo una distancia de 2 y luego caigo, o de 2 y luego caigo. Si yo colocase un asentamiento aquí, entonces recibiría un avance en verde, uno en amarillo, 2 en gris y además recibiría un cofre. En caso de que el asentamiento que estoy colocando fuese uno grande, entonces todos estos avances se duplicarían. Lo único que no se duplica es el beneficio que te dan los lagos, y además vas a recibir el beneficio de los lagos una sola vez en la partida. Si yo colocase un segundo asentamiento acá, entonces los de las casillas adyacentes se activan nuevamente, excepto lo de los lagos. Este beneficio no lo vuelvo a recibir. Cuando recibas avances, lo que harás será avanzar estos marcadores en tu tablero personal. Así, por ejemplo, si yo realizase un avance de 2 en verde, avanzaría hasta allá. Entonces podré desbloquear esta casilla que está acá, para lo cual voy a revisar cuáles son las fichas de tecnología verde que hay en la oferta. Voy a escoger una de ellas y la colocaré aquí. A partir de entonces tendré disponible el efecto de esa tecnología. Hay algunas casillas, sin embargo, que requieren que 2 de estos marcadores avancen hasta ciertos lugares. Por ejemplo, para poder desbloquear esta casilla de acá, yo necesito que este haya traspasado el 5 o llegado al 5 y este otro haya llegado al 10 o haberlo traspasado. Y entonces voy a poder escoger alguno de los artefactos que aún estén disponibles en el tablero. En caso de que logremos activar la casilla final de alguno de los tracks porque hemos logrado alcanzar con los 2 marcadores ese lugar, entonces sacaremos la ficha como es habitual y vamos a poder obtener 2 puntos de victoria al final de la partida por cada carta del color que se indica aquí que no sea una carta inicial. Es decir, vamos a apuntar por las cartas de este reverso y no de este otro. Las fichas que vayamos removiendo tanto en nuestro tablero personal como en nuestro tablero de tribu las iremos añadiendo acá en este tracks, y si llegamos a alguna casilla que nos dé un beneficio lo obtenemos de inmediato. La acción de repoblar lo que me va a permitir es activar las habilidades que tengo yo en mi tablero de tribu. La primera que debo activar es esta de acá de la parte inferior y luego podré ir activando las que estén conectadas a ella. Por ejemplo, podría pasar por esta para llegar a esta o bien pasar por esta para llegar a esta. Así no podría yo desbloquear esta porque no he pasado por esa de ahí. Para poder repoblar voy a tener que pagar tanto a conocimiento como se indica en la casilla en cuestión, y además voy a tener que pagarle conocimiento a los otros jugadores que estén ya ocupando esa casilla. Así, por ejemplo, si quisiese colocar esta personita de aquí, debería pagar 3 conocimientos, y si me quisiese colocar en esta casilla de acá, debería pagarle un conocimiento al jugador amarillo y un conocimiento al jugador verde. Lo mismo ocurre en los asentamientos grandes de las esquinas que nos darán puntos de victoria al final de la partida. Los personajes se ponen en las ciudades que son estas casillas medias grisáceas. Y estas son entonces las acciones que puedo realizar durante mi turno. Como dije, puedo realizar 2 de estas acciones que puede ser repetida o no repetida. Pero además de esto puedo realizar acciones libres. Y las acciones libres son intercambiar cristales por cualquier tipo de recurso. Es decir, yo podría pagar, por ejemplo, un cristal para obtener una tuerquita. Puedo activar los artefactos que tenga activos en mi tablero personal. Hay algunos que vienen ya con el tablero, pero a medida que avance la partida vamos a ir obteniendo estas fichitas que nos van a dar otro tipo de habilidades que son muy variadas y dependen de las fichas. Son bastante sencillas y son bastante poderosas. Para poder activar cualquiera de estas casillas, lo que debo hacer es tomar una energía que tenga en mi tablero y utilizarla para activar la casilla, lo cual no estará disponible sino hasta que hiberne. Hay que tener en cuenta que algunos tableros de tribu también tienen acciones que deben ser activadas con energía y funcionan de la misma manera. Y la otra opción libre que podría realizar sería abrir algunos de estos cofres que yo ya he obtenido y recibir el beneficio que se indica en él.
De vez en cuando, en lugar de realizar acciones, vas a tener que hibernar para poder recuperar recursos. Lo que harás será seguir estos pasos. En primer lugar, vas a recuperar todas las cartas que tengas acá boca abajo junto a tu tablero y las vas a colocar en tus cartas disponibles. Acto seguido, vas a tomar todas las cartas que ya hayas utilizado en la ronda y que estén alrededor de tu tablero y las vas a colocar boca abajo en tu área de cartas no disponibles. Desplazarás toda la energía que hayas utilizado para alguno de tus efectos especiales al área central de tu tablero. Vas a recuperar tu switch y finalmente vas a avanzar tu marcador acá una casilla y podrás recibir el beneficio de la casilla a la cual has llegado o bien cualquiera de las casillas inferiores. Cuando llegues a esta casilla, lo que harás será que tendrás que obligatoriamente remover uno de estos artefactos del tablero y luego podrás recibir de nuevo este beneficio o cualquiera de los abajos. Si tuvieses que seguir subiendo y ya no tienes dónde avanzar, siempre podrás elegir uno de los beneficios de abajo. Cada vez que un jugador avance en el track de puntos de victoria y alcance alguna de estas casillas en las cuales hay dibujado un beneficio, lo va a recibir de inmediato. En este caso vas a recibir un cofre y en este caso acá vas a poder escoger alguno de los artefactos que estén disponibles sobre el tablero, los cuales son importantes para la puntuación final y además son gatillantes del final de la partida. Cuando alguien se apodere del último artefacto disponible del tablero, entonces ese jugador terminará su turno y luego de eso cada otro jugador tendrá un último turno. El jugador que ha gatillado al final de la partida va a recibir esta ficha de 4 puntos de victoria. Y si fuese necesario recibir más artefactos, los jugadores recibirían de estas fichas. A los puntos que los jugadores hayan acumulado durante la partida se sumarán los siguientes puntajes: el valor de la primera casilla visible en su marcador de progreso, los puntos de las tecnologías que hayan logrado desbloquear en su tablero de tribu, los que otorgue cada emplazamiento grande en los cuales tengan una ficha de población, 2 puntos por cada carta del color indicado en las casillas finales de las rutas si es que has logrado alcanzarlas sin considerar las cartas iniciales, 4 puntos si tienes la ficha de fin de partida y 2 puntos por cada artefacto secundario que hayas logrado obtener, 1 punto cada 5 recursos sobrantes, los puntos que te otorguen las 3 categorías de tu carta de artefacto teniendo en cuenta que siempre tendrás un punto base y le sumarás 1 por cada uno de estos artefactos que tengas. Por ejemplo, aquí los lagos me contaban por 3 a mí. El jugador que luego de considerar todas estas categorías haya logrado acumular más puntos de victoria será el ganador de